Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical, como todos los domingos, escudriñando un poco de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar comenzando con el capítulo 1 de Apocalipsis. Si no viste la clase anterior, mi recomendación es entonces que te vayas a la descripción de este video, donde vas a encontrar el link directo a esa clase. Pero si ya lo hiciste, entonces agarra lápiz y papel y prepárate para el capítulo 1 de Apocalipsis. Es importante y vital entender este capítulo para poder entender el resto del libro, ya que el primer capítulo de Apocalipsis nos muestra quiénes son los participantes principales de este libro, incluyendo su protagonista central, que es Jesucristo. También nos indica cuál es el propósito y cuáles son los motivos principales por los cuales está siendo enviado este mensaje y el medio por el cual es transmitido. Vamos entonces a empezar a leer este capítulo y los versículos 1 y 2 dicen de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La primera frase que vemos acá es la revelación de Jesucristo. Como dije en el estudio anterior, Apocalipsis significa revelación, es quitar el velo, algo que está siendo revelado, un misterio. En este caso, la revelación la está haciendo el mismo Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿qué está revelando? Está revelándose a él mismo. Entonces el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, donde el objeto a ser revelado es el mismo Jesucristo. Entonces aquí lo que vemos de una vez es que empezando el libro nos muestra su verdad principal, que es Jesucristo. Sí, el Apocalipsis nos muestra el anticristo, el Apocalipsis nos muestra sobre las calamidades en la tierra, incluso nos habla por completo de todo el misterio de la Gran Babilonia. Pero la verdad principal de este libro es la revelación de Jesucristo para su iglesia. Entonces no podemos perder de vista esto. No podemos leer el Apocalipsis pensando que se trata sobre la calamidad o juicios en la tierra y perder de vista a Jesucristo, porque entonces no habremos entendido este libro. Luego dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Aquí vemos uno de los motivos principales por la cual fue escrito este libro. Es una revelación de Jesucristo para su iglesia, para que ésta pueda ser vista. No es para que sea escondida, sino para que sea leída. Luego dice cosas que deben suceder pronto, es decir, cosas que eran futuro en el tiempo que fue escrito, siguen siendo futuro ahora. No es la línea temporal del hombre, sino es la línea temporal de Dios, así que nadie sabe cuándo va a ocurrir, si dentro de 5 años, si dentro de 10 años, pero hay que tener en cuenta que el Señor sí se preocupó para que poder transmitir este mensaje a Juan, entonces era para que su iglesia las pueda leer y escuchar. Luego dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, lo que nos indica entonces cuál es el medio que está usando para transmitir este mensaje, un ángel que aparece en varios capítulos del Apocalipsis. Pero es importante acotar que este es un libro de señales y como tal se comunica por medio de señales. Yo sé que muchos de ustedes te preguntan por qué Dios usa tantos señales en este libro de Apocalipsis, y hay que recordar que Juan fue trasladado en el espíritu a esos acontecimientos futuros, pero también fue trasladado a ver eventos en el cielo. Había una historia desplegándose frente a él, cosas imposibles de explicar, como dijo Pablo en 2 Corintios 12, cosas indecibles que él escuchó. Entonces Juan tuvo que escribir a su manera, con su lenguaje, las cosas que estaba viendo. Hay muchas cosas para la cual él no tenía ningún tipo de referencia, entonces usa estas señales para poder tratar de explicar qué es lo que está viendo. No es fácil tener una visión del cielo y poderla explicar al detalle, porque van a haber muchas cosas que uno desconoce y que no vas a conocer hasta que estemos en la presencia del Señor. Hay que tener en cuenta también que el lenguaje de señales es un lenguaje muy poderoso. No es lo mismo decir que alguien es una persona mala o malvada que hacer como hizo Juan en el capítulo 17, describir a una mujer que se embriagaba con la sangre de los santos. Es algo mucho más vivido, algo más poderoso, llega más a explicar con señales. Esa es otra de las razones también por la cual podemos decir que Dios usa este lenguaje de señales en el libro de Apocalipsis. A pesar de que está lleno de señales, el libro de Apocalipsis es un libro que es muy accesible para una persona que tenga un entendimiento del Antiguo Testamento. Como indiqué en el estudio anterior, de los 404 versículos que tiene el Apocalipsis, 278, aproximadamente el 68% del libro, hace alguna referencia al Antiguo Testamento. Por eso es que constantemente vamos a estar haciendo referencia a estos libros para poder llegar al entendimiento de cada uno de los capítulos del Apocalipsis. Luego dice por medio de su ángel. Aquí vamos a ver un ángel que está supervisando la transmisión de este mensaje y por el cual
va a ser enviado muchas señales y muchos símbolos al apóstol Juan. Este ángel lo vemos repetidamente en algunos de los capítulos que lo vemos en el 5, en el 7, en el 10 y en el 11. Termina diciendo esta parte que ha dado testimonio de la palabra de Dios. En este prólogo entonces vemos muy bien que Juan estaba completamente claro que lo que estaba escribiendo era palabra de Dios. A veces nos preguntamos si los apóstoles sabían que cuando estaban escribiendo una palabra de Dios, una santa escritura. Aquí Juan nos está diciendo que sí sabía, que él está consciente que esta revelación no es de un simple ser humano o no es de un ser sobrenatural, sino que viene de Dios mismo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el versículo 3 vemos entonces la primera bienaventuranza del libro. Son 7 bienaventuranzas en total que tiene el libro de Apocalipsis. El número 7, como dijimos, va a ser empleado frecuentemente, pero básicamente lo que nos quiere decir es que leer el Apocalipsis es una bendición. Muchas congregaciones descuidan el estudio del libro de Apocalipsis. Son pocas las congregaciones que realmente se meten a estudiar el libro de Apocalipsis, porque siempre se ha pensado que el libro de Apocalipsis es un libro para fanáticos o un libro para entender cómo va a ser el fin del mundo, y la verdad que no es así. El Señor nos está diciendo a través de este libro que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos. Cuando el Señor hace una bienaventuranza, y si lo vemos en el Mateo, en el Sermón del Monte, cuando Él empieza con las bienaventuranzas no es solo para bendecir, sino es una orden también. El Señor no te va a bendecir si tú antes no cumplir con los requisitos de esta bendición. Entonces, ¿cómo alcanzo yo la bendición que me quiere decir aquí el Apocalipsis? Leyendo y escuchando estas palabras. Primero yo leo y escucho este libro y luego yo soy bendecido por Dios. Es así como funciona. Entonces debemos dejar de pensar que el Apocalipsis es un libro para entender cómo va a terminar el mundo o para ver las calamidades a las que van a sufrir las personas que rechazaron el mensaje de Dios, y debemos entender que principalmente el mensaje que está aquí en Apocalipsis es para su iglesia, es para los santos, y vamos a ser bendecidos en ese proceso. Afortunadamente, Juan no nos está diciendo que tenemos que entender completamente el libro de Apocalipsis, porque hay algunas partes que son bien difíciles de interpretar debido a que se debe manejar un conocimiento bien amplio sobre las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo. El Señor quiere bendecirnos haciendo nuestro mayor esfuerzo en leer y en escuchar estas palabras. Y si bien entendemos que en algunas partes del Apocalipsis pueden haber ciertas interpretaciones distintas entre varios hermanos, este libro no fue creado para especulación profética, sino que fue creado para cambiar la forma en que nosotros vivimos. Es por ello que aquí en esta parte dice guardan las cosas que ella ha escrito. No es solo leer y escuchar, es que debemos guardar las palabras que están escritas aquí en el Apocalipsis. Y fíjate que este versículo termina diciendo el que lee y los que oyen. El que lee está en singular y los que oyen están en plural. Esto es porque en la iglesia primitiva siempre había uno que leía y una congregación que escuchaba. Si lo trasladáramos a los tiempos de ahora, sería bienaventurado el pastor que enseña el Apocalipsis y la congregación que lo escuche. Entonces, iglesia del Señor, no dejes de leer y escuchar el Apocalipsis, pero sobre todo guardar esta palabra para que tu vida esté en bendición. Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Este versículo empieza diciendo a las 7 iglesias que están en Asia. Fíjate que son 7 iglesias. Otra vez vemos el número 7 repetido, el número perfecto, el número de Dios. Pero también se considera que estas 7 iglesias en aquel entonces representaban la totalidad de la iglesia. Por eso era necesario que se dirigiera una carta a cada una de estas iglesias, que son las que vamos a estudiar más adelante. Cada una de estas iglesias no era una sola iglesia, sino que tenían varias congregaciones y estaban pasando por un periodo turbio, por un periodo difícil bajo el emperador Domiciano, y estaban pasando por una época de persecución, y algunas de ellas pues en su doctrina se habían desviado. Entonces Juan le envía cartas a estas iglesias para corregirlas, para animarlas,
para consolarlas y para evaluarlas. Luego continúa diciendo del que es y que era y el que ha de venir. Este es un saludo de Dios Padre, y aquí vemos el espíritu del Antiguo Testamento ya en este libro. Esta construcción gramatical la vamos a ver es aquí en Isaías y Ezequiel, y habla de un Dios que no se maneja por el tiempo. Entonces vamos a ver los tres tiempos que están acá explicándose, que están acá exponiéndose en el Antiguo Testamento. El que era lo encontramos en Isaías 46:9, y dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. También entonces vemos el presente, lo conseguimos en Isaías 33:22. Dice de la siguiente manera: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y también lo vemos en su tiempo futuro, ¿no? Lo decimos así en un tiempo humano, pero no es que el Señor se maneja por ese tiempo, sino que sencillamente lo estamos explicando de forma que uno lo puede entender. En la parte futura la vemos en Ezequiel 34:11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esa construcción gramatical del que es, el que era y el que ha de venir en griego es realmente muy inusual. Lo que quería aquí Juan era comunicar la idea de Jehová, de Yahvé del Antiguo Testamento. Los estudiosos consideran que a medida que Juan iba escribiendo en hebreo, iba traduciendo al griego al mismo tiempo. La idea de los 7 espíritus está en el Antiguo Testamento y se encuentra en Isaías 11, versículo 2. Dice de la siguiente manera: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Si uno los cuenta, son 7 espíritus. Dios tiene todos estos espíritus, y no solo los tiene en total armonía, sino que las tiene en completa plenitud y perfección. Luego continúa diciendo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora Juan trae un saludo del Hijo de Dios. Aquí el Hijo de Dios está escrito por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Jesús es testigo fiel. Esta es la primera característica que vemos de Jesús en este saludo, lo que nos indica su fidelidad absoluta, no solo hacia su Padre, sino también hacia su pueblo. La traducción al griego también se puede entender como mártir. La segunda característica es que Jesús es el primogénito de los muertos. Esto quiere decir que Jesús fue y ha sido el primero que ha vencido a la muerte, que ha resucitado. Algunos de ustedes me preguntarán, bueno, la hija de Jairo resucitó o Lázaro resucitó, y la verdad es que ellos resucitaron pero volvieron a morir. En cambio Jesús no, Jesús resucitó y no volvió a morir. Este primogénito entre los muertos no solo quiere decir que Jesús ha sido el primero que ha resucitado, sino que Él tiene preeminencia sobre todos los que han resucitado o los que resucitarán. La tercera característica es que Jesús es el soberano sobre los reyes. Sabemos que antes de que termine este libro del Apocalipsis, Jesús va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Jesús es el rey y tiene un reino, solo que este reino todavía no es de este mundo, pero lo va a ser en los acontecimientos futuros. Es interesante ver que en este saludo vemos a las 3 personas de Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, en un Dios en 3 personas. Y aquí lo está presentando de una forma muy cuidadosa y muy sistemática, y lo que hace es reafirmar y tejer la verdad sobre la Trinidad que se ha venido estudiando en toda la Biblia. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos una de las enseñanzas del Nuevo Testamento establecida en este libro, que es la preeminencia del amor. Lo primero que dice: al que nos amó. El sacrificio de la cruz, hay que entender que fue por usted y por mí. Esta fue la prueba final de Dios para ti. El Señor te puede dar pruebas adicionales, pero en realidad no te puede dar una prueba más grande que esa. Romanos 5:8, que es uno de mis versículos preferidos, dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego continúa diciendo: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz cuando te amó allí. Te limpió de todos tus pecados, te redimió y te dio una vida nueva para que pudieras andar verdaderamente limpio en el Señor. Jesús es digno de alabar nada más por eso. Es demasiado bueno para ser verdad. Pero así, de esta forma, es su amor, que Él fue capaz de hacer este sacrificio por cada uno de nosotros. Lo más bonito de todo es el orden. Él primero nos amó y después nos lavó.
no fue que nos lavó primero para que anduviéramos limpios y Él así, por estar limpio, nos pudiera amar. Es que estando sucios, estando llenos de pecado, Él nos amó y luego fue que nos lavó. ¿Qué más razón necesitamos para alabar y glorificar a Jesús sino este que tenemos enfrente nuestro leyendo el Apocalipsis? Luego continúa diciendo que somos reyes y sacerdotes. Romanos 5, versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos privilegiados, tenemos una entrada especial, somos los representantes de Dios para los hombres y de los hombres para Dios. Nosotros somos los siervos especiales de Dios. El Señor nos ha dado este estatus de reyes y sacerdotes y somos coherederos de su reino. Vamos a reinar con Él. Y termina diciendo: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El imperio quiere decir gobernar. Nosotros tenemos que dejar que Jesús gobierne nuestra vida. Nosotros somos una entidad con tres reinos que conviven: cuerpo, alma y espíritu, y nosotros tenemos que someter todo eso a Jesucristo. Nosotros tenemos que permitir que Jesús domine cada una de esas áreas de nuestra vida para que nosotros dentro podamos tener un reino unido y ese reino unido esté alabando y glorificando a Jesucristo en todo momento. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene, está indicando un mandamiento, es una instrucción a que cada cristiano debe estar pendiente, debe estar velando y debe estar esperando la venida del Señor, como nos dice Mateo 24:42. Sin embargo, no está describiendo el hecho de la venida de Jesucristo de forma sobrenatural, porque eso lo va a hacer después. Aquí lo que estamos viendo es el entendimiento que tiene Juan sobre las profecías del retorno del Mesías. De hecho, el mismo Juan escuchó de estas profecías dichas por el mismo Jesús en Juan 14:3. Cristo no se ha ido al cielo para quedarse allá. Él se fue para beneficio de la iglesia, y para beneficio de la iglesia Él va a volver. Luego continúa diciendo: viene con las nubes. Esto es algo literal, porque Jesús se fue de la tierra en una nube, como pueden verlo en su pantalla en Hechos 1:11, y asimismo Él dijo que Él va a regresar. La nube también está asociada en forma figurada a un grupo de personas y también está asociada a la gloria, a la presencia de Dios, como lo pueden ver en varios tramos del libro de Éxodo. Juan no necesitó una visión especial para poder entender esto de la nube, ya que él mismo lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Bueno, porque Daniel lo había profetizado en su capítulo 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. También de las mismas palabras de Jesús en Mateo 26, versículo 64, ya él estaba profetizando cómo él iba a venir nuevamente a la tierra. Y luego dice: y todo ojo le verá, lo que quiere decir que esta venida de Jesucristo no va a ser secreta, sino que va a ser muy vistosa. No fue como la primera vez, que fue en parte oculta por el edicto del rey Herodes de mandar a matar a todos los niños de 2 años, y por esto María y José tuvieron que huir para poder proteger al niño. Sin embargo, esta vez todo ojo le va a ver y todo el mundo se va a enterar sobre la venida de Jesucristo. Juan tampoco necesitó una visión especial para poder describir esto, ya que él mismo lo había escuchado del mismo Jesús. En Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que ya ahí estaba Jesús profetizando cómo él iba a venir nuevamente a la tierra. Y luego dice: y los que les traspasaron. Esto quiere indicar una revelación al pueblo judío. Hace una alusión a Zacarías 12:10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, esta es una revelación que están haciendo principalmente para el pueblo judío, que fue que lo rechazó. Continúa diciendo: todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Cuando Jesús regrese, no solamente será el pueblo judío el que haga una lamentación por Jesús, porque previamente lo habían rechazado, sino que habrán otras civilizaciones que también harán lamentaciones, que verán sus cicatrices y dirán: bueno, nosotros hicimos esto. Juan tampoco necesitó una visión especial para poder escribir esto, ya que él lo escuchó del mismo Jesús en Mateo 24:30, que dice de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder
y gran gloria. Aquí estamos viendo entonces las nubes nuevamente, como la cual va a venir Jesucristo, y que todas las tribus van a lamentarlo. Juan sencillamente estaba recordando estas palabras de Jesús y las plasma en el libro. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy el estudio para continuar el próximo domingo. Sin embargo, quiero recalcar algo muy importante. Como dije anteriormente, el Apocalipsis hay que leerlo con una visión no de ver cuáles son los acontecimientos del fin del mundo o cuáles son las calamidades que va a sufrir la tierra en sus momentos finales, sino enfocarnos en el tema central del Apocalipsis, que es Jesucristo y su victoria definitiva sobre Satanás. Jesucristo vino hace más de 2000 años y vino, como dice Lucas 19, versículo 10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para instaurar su reino aquí en la tierra, un reino que permanece en los corazones de los cristianos. Sin embargo, durante su ministerio él fue vilipendiado, él fue criticado, él fue blasfemado, él fue acusado por su propio pueblo que lo rechazó y fue crucificado por los romanos. Pero recordemos que Dios es justo y es una de sus principales características, y Él tiene que aplicar justicia cuando los hombres toman una mala decisión. Es por eso que esta vez, cuando Jesucristo venga, no va a venir con la intención de salvar y buscar lo que se había perdido, sino de juzgar lo que ya se perdió. Pero no solo ha sido Él, sino también su amada, su iglesia, quien durante todo este tiempo ha sido perseguida, ha sido blasfemada, ha sido vilipendiada, ha sido asesinada también. Hay muchos países donde es ilegal predicar el evangelio y donde estas personas enfrentan penas de cárcel y hasta la muerte. Y Dios, Jesucristo, tiene que hacer también justicia por su amada. Imagínense todo este tiempo el amado viendo cómo a su amada le hacen todo esto. Él por amor se ha refrenado de poder aplicar esta justicia. No es porque no ha podido, es porque sencillamente no ha querido, es por amor a la humanidad. Sin embargo, va a llegar un momento donde Jesús va a decir: ya basta, ya se acabó el tiempo. Y una de las cosas que nos muestra el Apocalipsis es que Jesucristo siempre ha sido el rey sobre la tierra, solo que Él no ha instaurado todavía un reino terrenal, físicamente terrenal. Lo va a hacer pronto, pero Él no es este momento. En este momento Jesucristo ha instaurado su reino en nuestros corazones, en los corazones de aquellas personas que han dicho: sí, yo te acepto como rey aquí, yo estando en la tierra, yo acepto a un rey que está allá en el cielo y me someto a Él y me guío, me fío por su voluntad y por su palabra. Entonces, cuando estemos estudiando el Apocalipsis, no lo vea como muchas congregaciones lo han visto, ¿no? Como sencillamente una narración histórica de las cosas que van a suceder en el marco del fin del mundo. Véalo como el rey de la tierra, el que siempre ha sido el rey de la tierra, que en este momento es el rey de su corazón, es el rey de su vida, tomando posesión de lo que le pertenece. Pero no solo eso, aplicando justicia por las malas decisiones que tomaron estas personas que decidieron rechazar el mensaje de Jesucristo y que viene a defender a su iglesia, viene a aplicar también justicia no solo por él, por Jesucristo, sino por su iglesia, por su amada, por su novia, por la que va a ser su esposa en las bodas del Cordero. Es por ello que cuando yo leo el Apocalipsis con este propósito, mi amor por Jesucristo crece. Me siento bendecido, pero también me siento amado, porque no solo entiendo que Jesucristo, mi amado, me ama, sino que también me defiende. Así que si su visión es el fin del mundo o las calamidades o la catástrofe, entonces cambie hoy su visión, cambie hoy esta manera de leer el Apocalipsis y véalo de esta manera para que vea cómo su vida va a cambiar. Así que con esto me despido, no sin antes invitarte el próximo domingo a esta misma hora, por este mismo lugar. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cada material que hemos estado subiendo. Síguenos también en nuestras redes sociales: Facebook Iglesia en Caracas Este 2, Instagram @Iglesia Caracas Este 2. Eres completamente libre de compartir este o cualquier otro material que subimos a nuestro canal de YouTube. Recuerda hacerlo con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Sin más nada que agregar, me despido. Los espero el próximo domingo. Que Dios les bendiga.